Dios les bendiga. Este es un video, es un trabajo para la Universidad de Aquino, Bolivia, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Este trabajo lleva por título ¿Cómo Jesús reclutó, enseñó y formó a sus discípulos? Los estudios nos muestran que la mayoría de los discípulos tenía más o menos 20 años para arriba, cuando ellos decidieron seguir a Jesús. En este grupo podemos encontrar a personas como Mateo, que era cobrador de impuestos del Imperio Romano y era considerado un traidor, por así decirlo, por sus compatriotas. También estaba Simón el cananista, Simón el celote, que formaba parte de un grupo nacionalista de ardientes y violentos que se comprometían a cometer crímenes y asesinatos con tal de defender a su país del yugo extranjero. Todos los discípulos eran galileos y ellos eran esta región era considerada por los judíos de Jerusalén. Ellos los miraban con desprecio. Los discípulos eran gente común y corriente, no tenían nada en especial, podríamos decir. Ellos desarrollaban su vida y su trabajo como cualquier otra persona común y corriente. Ellos no tenían ninguna ventaja social, no eran ricos, no tenían una posición social elevada, no tenían una cultura tampoco elevada, no tenían una preparación teológica que podemos decir especial, pero sí conocían la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. En ocasiones ellos mostraron su debilidad como seres humanos, como cualquiera de nosotros, y el carácter de cada uno era diferente. Por ejemplo, Jacobo y Juan, el Señor luego los llamó los hijos del trueno, y Pedro era un hombre que primero reaccionaba y luego pensaba. Pero todos ellos tenían algo en común, y eso era que amaban al Señor Jesucristo con todo su corazón y estaban dispuestos a dejarlo todo por seguir a su amado Maestro. Vamos a ver cómo ellos llegaron a los pies del Señor y cómo fueron llamados. Y para esto vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 1, verso 40 al 45. Y dice así la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y luego nos dice, a este halló primero su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Andrés fue el hermano de Pedro y quien lo llevó a los pies del Señor. Andrés presentó a Pedro a nuestro Señor Jesucristo, y su nombre en griego viene de la palabra aner, que significa hombre. Felipe es otro de los primeros seguidores de Cristo. Esto lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 43. Y este varón Felipe también era de Betsaida, la ciudad de Pedro y de Andrés. Esta persona trajo a Natanael al Señor, y su nombre en griego significa amante de caballos, Bartolomé. Este es otro nombre para Natanael, quien era de Caná de Galilea. Tomás, también conocido como Dídimo, y ambos nombres significan mellizo, el primero en arameo, el segundo en griego. Jacobo, hijo de Alfeo, conocido como Jacobo el menor. Tadeo es llamado Judas, el hermano de Jacobo. Simón el cananista, que era un celote. Los celotes eran celosos o fanáticos por la ley de Dios y se atribuyeron el derecho de castigar a las personas que infringían la ley. Judas. El nombre Iscariote significa el nombre de Queriot. El hombre de Queriot, que era un pueblo en Judá.
Vamos a pasar ahora a la formación de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La formación de ellos fue una formación íntima y esto venía de la relación que tenían con el Señor Jesucristo. Prácticamente ellos vivían con nuestro Señor, ellos no se despegaban de nuestro Señor Jesucristo. Y esto estaba basada en la convivencia, como decíamos, con Él y aprendían directamente de Jesús, quien era su fuente. Y luego ellos practicaban todo lo que veían, todo lo que escuchaban por medio de Él, todo lo que Jesús les había transmitido, ellos lo practicaban en la vida real. Vamos a ver ahora cómo el Señor, en qué áreas, en qué diferentes áreas les había enseñado todo este discipulado que el Señor les dio. Por ejemplo, en el campo de la intimidad. En San Lucas capítulo 11, verso 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la oración era vital para nuestro Señor Jesucristo y esto quedó plasmado en el corazón de los discípulos porque el Señor les enseñó a orar en la intimidad y a dirigirse a nuestro Padre. Vamos a ver también en el campo de la humildad. En San Mateo capítulo 23, verso 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús, el maestro de la vida, les decía, aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde. Él enseña que el discípulo no es más que su maestro y con firmeza dijo, si yo siendo el Señor y maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos de los otros. Nuestro Señor Jesucristo no solo les enseñaba con palabras, sino también les enseñaba con actos, con obras y con hechos. También vamos a ver aquí en el campo del servicio a las multitudes. Eso también les enseñó nuestro Señor Jesucristo a los discípulos mientras el Señor estaba aquí en la tierra. En el libro de San Mateo capítulo 9, 36 dice la palabra del Señor, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús les enseña a tener compasión y a mirar con compasión a las multitudes y les decía, denles ustedes de comer. Él también, el Señor les enseñaba y les decía que ellos deben entender a las multitudes que no estaban allí para engrandecerlos o para fortalecer un movimiento y las multitudes deben ser servidas y guiadas con compasión. Entonces ahí podemos ver el amor de nuestro Señor Jesucristo por los perdidos y por las multitudes, como dice la palabra, como ovejas que no tienen pastor. También aquí podemos ver en el campo misionero, en el libro de San Mateo capítulo 9, verso 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Durante su ministerio terrenal, Jesús remarcó cuál era su misión, que debía predicar el mensaje a todas las aldeas de la tierra, primero comenzando obviamente por el corazón y luego saliendo hacia los gentiles. Y el Señor sanaba toda dolencia, dice la palabra del Señor. Durante su ministerio terrenal, también el Señor les enseñó a los discípulos que este llamado que Él les hacía era un llamado de formación en sus corazones, era un llamado a las misiones y culmina con el llamado en la gran comisión. También vamos a ver aquí en el campo de lo sobrenatural. En el libro de Mateo capítulo 10, versos 7 al 8, dice la palabra del Señor, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Los milagros y las señales eran una marca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y era algo que se debía plasmar en el corazón de los discípulos, por lo cual Él mismo sopla de su Espíritu Santo y los envía con instrucciones claras para obrar en lo sobrenatural. También vamos a ver aquí en el campo de obediencia y esto se encuentra en el libro de San Juan capítulo 5 verso 19 que dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesús se movía bajo la guía de su Padre. Él no hacía nada que no venía de su Padre celestial. Así que aquí el Señor Jesucristo está enseñando obediencia a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y bueno, y todo lo que el Señor les enseñaba fortalecía el carácter de los discípulos para ser formados conforme a la imagen de su Maestro.
Ahora, la enseñanza a los discípulos. Nuestro Señor Jesús era el maestro de maestros y su método de enseñanza impactaba el corazón de los oyentes y capturaba toda la atención de aquellas personas quienes escuchaban. Y nuestro Señor Jesucristo utilizó diferentes métodos. Por ejemplo, Él enseñaba por medio de parábolas. Y vamos a leer en Lucas capítulo 15, verso 8 al 10, un ejemplo. Dice, o bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Y también el Señor Jesús enseñaba por medio de preguntas. En San Mateo capítulo 16, verso 26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y gran parte de nuestro Señor Jesucristo hizo para enseñar a sus discípulos fueron las preguntas que hizo a sus discípulos. Entonces el Señor les enseñaba a través de todo este tipo de enseñanzas a estos hombres pescadores y rudos que parecía que no iban a cambiar, pero el Señor tenía planes y propósitos para ellos, porque el Señor no ve como nosotros vemos. Y también aquí el Señor Jesús enseñaba por medio de su propia vida, con su testimonio. Y en San Mateo capítulo 11, verso 29, vemos aquí la palabra de Dios. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús se mostraba como un ejemplo vivo de lo que predicaba. Él no solamente enseñaba con palabras, como dijimos, sino también enseñaba a sus discípulos con los hechos mismos que Él les mostraba. Él era un verdadero maestro que no solamente predicaba, sino vivía lo que predicaba. Jesús enseñaba también desde las Escrituras. En San Lucas capítulo 24, verso 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El Señor Jesús hablaba acerca de las Escrituras de nuestro amado Dios y por medio de esto enseñaba también a sus discípulos. Y aquí la Biblia nos muestra cómo el corazón de los discípulos vibraba por la enseñanza de la palabra. Así que aquí podemos ver en la conclusión, realizando una conclusión, cuán importante es el discipulado en la vida de un creyente. Y nuestro discipulado aún nosotros lo podemos continuar a través de las Escrituras y viendo la vivencia y todo lo que pasaron los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy increíble, muy hermoso, podemos ver que nuestro Señor escogió a personas, porque la Biblia dice que el Señor es quien escogió a sus discípulos. Al principio la Biblia los menciona como los 12 y después al final podemos ver que el Señor habla, la palabra de Dios nos muestra que ellos ya eran los apóstoles. Ellos comenzaron siendo como hombres comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. No eran especiales, no eran ricos, no eran los más inteligentes, los más sabios, no eran los más sobresalientes y tal vez ni ellos mismos confiaban en lo que iba a pasar con ellos, pero Dios tenía planes maravillosos y como dijimos hace un momento, Dios no nos mira como los demás nos miran o aún como nosotros mismos podemos vernos, pero Dios nos ve ya como una obra realizada por medio de la transformación del Espíritu Santo y su palabra. Así que nuestro Dios es un Dios maravilloso que se fortalece, que Él hace donde no había, que Él puede mostrar cosas maravillosas por medio de aquello que nosotros tal vez no le damos valor. Dios nos ama tanto y Él no quiere dejarnos así como estamos, así como no los dejó a sus discípulos, sino que los llevó a ser varones, varones que tuvieron una gran influencia para la enseñanza de la iglesia y el pueblo de Dios. Así que nosotros podemos ver aquí a un Jesucristo poderoso, aquel que tuvo el poder de cambiar, de transformar todas las vidas de cada uno de ellos y en personas inimaginables, tal vez para ellos mismos o sus familias o aquellos que los rodeaban. Pero así es nuestro Dios, que por medio de su Espíritu Santo hace grandes cosas, grandes maravillas. Así que, bueno, este tema es un tema muy interesante, muy hermoso y espero que, bueno, que si tú que
que eres parte de la iglesia, has escuchado este tema, te animo a que sigas adelante y a que no pierdas la fe en que el Señor Jesucristo hará grandes cosas contigo. Él no ha terminado la obra en cada uno de nosotros y Él la va a continuar. Amén. Espero que haya sido de gran bendición este tema y bueno, que Dios te bendiga y la paz de Dios esté contigo.